una nueva ofensa al país, porque si en algo ha dado no malas, sino pésimas, trágicas consecuencias el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es en materia de salud. Y si hay un responsable de esa tragedia, es Hugo López Gatell. Y yo creo que muy en tono con esta insensibilidad es la imagen que vimos hace unos cuantos días de Hugo López Gatell trotando muy felizmente en Palacio Nacional de vuelta al equipo del presidente de la República, de nuevo dentro del equipo de cercanos de Andrés Manuel López Obrador, ahora con el cargo formal de asesor en salud del presidente de la República. Y creo que esto es una nueva ofensa al país, porque si en algo ha dado no malas, sino pésimas, trágicas consecuencias el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es en materia de salud. Y si hay un responsable de esa tragedia, es Hugo López Gatell. El hombre que no tuvo una postura firme frente al uso del tapabocas, que estuvo todo el tiempo ofreciendo su conocimiento, su experiencia técnica para justificar las acciones del gobierno federal, y que tiene bajo los hombros esta carga de muerte en el país que es gigantesca. Y no solamente lo que pasó durante la pandemia, Adela, sino también lo que ha significado este sexenio en materia de salud. Yo creo que vale la pena acercarse al extraordinario reportaje que se publicó en Animal Político, el extraordinario documento de Nayeli Roldán sobre la catástrofe sanitaria de este gobierno. El artículo, que tiene el título, creo que muy elocuente, de No fuimos Dinamarca, hace un recuento muy puntual de lo que significó la austeridad en materia de salud para millones y millones de mexicanos, en donde se dejaron de aplicar vacunas, en donde se dejaron de comprar los materiales indispensables para proveer salud a la población. Y esto tiene un responsable, y fue el antiguo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que ahora regresa a rondar las oficinas de Palacio Nacional con el título de asesor del presidente en materia de salud. Si hay alguien que no podría ofrecer su consejo en materia de salud, es Hugo López-Gatell, y sin embargo lo vemos ahora poner como si fuera esta carta técnica que puede ayudarle al gobierno federal a diseñar una estrategia de salud. Y recuerdo aquí lo que decía Germán hace unos años, que estábamos en México una ética de la renuncia. Yo creo que también necesitaríamos una ética de la para separarse definitivamente del servicio público, una ética de la jubilación. Y en el caso de Hugo López-Gatell, pues me parece que no tiene ninguna credencial para regresar al gobierno mexicano como el asesor en materia de salud. Es un cinismo. Enorme. De verdad es un cinismo enorme. Coincide. Indigna muchísimo. Coincide con la presentación en la misma semana del programa de salud de la candidata oficial, y entonces uno se pregunta, porque bueno, con bombos y platillos por las personalidades que la acompañaron, que son médicos además muy destacados y reconocidos, algunos de ellos, nada más que uno se pregunta, ¿qué es lo que se puede ofrecer si tenemos este resultado ya durante casi 6 años? Y además en donde se ha guardado un silencio frente a esta catástrofe. No solo se ha guardado un silencio, además de todo el manejo de la pandemia que está señalando aquí Chucho, y que además pues tiene un responsable que se llama Hugo López-Gatell, que nos
implicó 800,000 mexicanos y mexicanas que murieran, cuando se pudo haber evitado, o se pudieron haber evitado muchas de estas muertes, pero aquí en la ciudad además pusieron ivermectina, dieron ivermectina, o sea, ¿cómo puedes presentar un programa de salud con esos antecedentes? Es como Clarita defendiendo y diciendo, quiero un gobierno de clases medias cuando todo el tiempo se atacó a las clases medias. Entonces, no hay credibilidad en la propuesta y yo creo que eso es algo que sí se debe de contrastar mucho, porque los resultados son contundentes. Estaba yo revisando los datos en términos de carencias, estamos hablando de la población más pobre del país. En el 2018 eran 21 millones de personas sin acceso a servicios de salud, todavía muchísimos, pero ya estas últimas cifras son 50 millones de personas, es decir, se duplicó, más que duplicó, la cantidad de personas sin acceso a servicios de salud, que son los más pobres de México. Entonces, los que tienen que pagar por los servicios de salud, por un lado les das una pensión, les das una ayuda X, por el otro lado tienen que sacar de su bolsillo para pagar medicina privada, aunque sea en el consultorio de la esquina. Entonces, sí creo que es muy cínico y más cínico, pues, si lo relacionamos con el tema que propuso Germán, querer vetar a uno de los moderadores del debate presidencial porque opina casi todo el medio periodístico en México mal de Hugo López-Gatell. Adela, yo digo que este gobierno de izquierda, que debió ampliar la puerta de los hospitales públicos y abastecer de medicamentos a todos por igual, la estrechó y la privatizó. Una de las herencias de la 4T es que se privatizó la salud. Perdón por hablarlo en primera persona, lo dije en mi renuncia al IMSS el 21 de mayo del 2019. Se privatizó la salud en México y se privatizó de manera criminal. Pandemia aparte, el 21 de mayo del 2019 ni siquiera se hablaba de pandemia. Entonces tiene razón Chucho. Se privatizó porque hay farmacias similares, que ya es un rango estadístico que se llama consultorios adyacentes a farmacias, donde te dan una receta y tú vas y la compras en una farmacia privada, la medicina que te debe dar el hospital público. Así es. Eso es privatizar. Privatizar para los pobres. Y se privatizó porque la verdad la industria farmacéutica y la industria hospitalaria ha crecido y no tengo nada con quien se va a tratar a un hospital privado. Ha crecido en estos últimos 5 años. Ahí están las estadísticas. Entonces, voy a los otros temas. Eso no es privativo de salud, sino eso es que nos gobierna, conoce bien Chucho, un profesor que se llama Miguel Ángel Bovero, nos gobiernan los peores, la caquistocracia. Así como en salud, el peor criminal, sí, criminal, Hugo López-Gatell, así nos gobiernan los peores. Los ingenieros de 90% lealtad y 10% eficiencia del Tren Maya, que ahora lo descarrilaron. Los del aeropuerto, que va a ser de logística, de carga, el AIFA, pues ya la mayor inversión privada directa en este país, más que la de Tesla, que es la de Amazon, donde necesitan un aeropuerto, se fue a Querétaro, desdeñó el AIFA. Y luego, por si fuera poco, en salud, al último de la ocurrencia del INSABI, que es mediocridad, que es caquistocracia, una farmaciota donde, como dicen los muchachos, la neta, yo primero iría con los hierberos del mercado de Sonora, que curan el mal de ojo. Y el de amores. A buscar ahí un remedio, que a la farmaciota en Huehuetoca. Es una ocurrencia tras ocurrencia en salud que cuesta vidas, que costó dolor y que el responsable criminal, sí, ya hay abogados enderezando denuncias penales contra Hugo López-Gatell, por eso digo, sí, ya hay abogados en ese sentido. Entonces, yo sí creo que eso fue una bofetada a casi 800,000 muertos del COVID.